A un nuevo episodio de Expediente 24. Como siempre, los saluda Seba Darrichón. Hola Seba, ¿cómo andás? Hola Nico, buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, hoy tenemos el agrado de recibir a la diputada Leonela Catalini. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, arranco directamente yendo fuerte a preguntarte, digamos, fuiste de las pocas personas en la provincia de Santa Fe y sobre todo en Rosario de cuestionar fuerte y duramente al juez Bailaque cuando el juez Bailaque tenía poder real, digamos. ¿Cómo viviste esa situación? ¿Tuviste presiones? ¿Cómo fue llevar adelante esa denuncia? No tuve presiones, no. ¿No? La verdad es que no. No. Sí sé que quizás fue algo raro en ese momento porque nadie hablaba del tema y al día de hoy cuesta que la política se involucre en lo que pasa alrededor de la justicia federal. Ahora, a la luz de lo que pasó, lo que vemos es que en la provincia de Santa Fe y sobre todo en Rosario había una justicia federal que funcionaba como un antro de corrupción, como un lugar desde donde se generaban múltiples negocios y se beneficiaban a muchas partes. Y además de eso, de beneficiar a financistas, a políticos, a empresarios, bueno, en este caso también se financió o se benefició a narcos, al principal narco de la provincia. Y creo que eso no termina de ser lo escandaloso que debería ser, porque estamos hablando del Poder Judicial de la Nación y de la sangre que corrió en Rosario durante un montón de tiempo y que se permitió que eso pase hasta que la justicia provincial decidió investigar a Alvarado. Claro. Y a tantos otros, ¿no? Porque hacemos el foco a Alvarado, que es donde hay pruebas, pero si analizamos la conducta en general, la verdad que deja mucho que desear. Sí, cuando hablas del narcotráfico, mucho se pone el foco también en Rosario, en realidad por la violencia, pero también hay que recordar que nosotros tenemos 20 puertos que operan con exportaciones de volúmenes gigantescos. Y tampoco nunca se vio muchos operativos en relación a poder esclarecer hechos de tráfico. De hecho, hay uno, en lo último en Vicentín, donde se cargó, había 400. Sí. Nunca se supo qué pasaba con esa droga. Bueno, hace poco hubo una noticia también con el puerto de San Lorenzo, sí. Ahora un año aproximadamente, pero es la verdad, es lo que vos decís. Y la verdad que mucho se habla en este momento de la hidrovía, de lo que pasa por la hidrovía, o la licitación, si se la da a Yandenul o no, pero no ni de la cuestión ambiental, ni de todo el negocio que hay alrededor de eso, y mucho menos de qué pasa con las barcazas o de qué está pasando efectivamente por la hidrovía y de cómo se efectivizan determinados controles para que la hidrovía Paraná no sea un flujo del narcotráfico libremente. ¿El juzgado de Rosario puede haber sido garante de todas esas cosas? ¿Por el resultado de hoy que se encuentra en la situación de Bailaque? La justicia federal en general, digo, porque Bailaque es el conocido y hoy todos nos animamos a hablar de Bailaque. Ahora, si analizamos la justicia federal, y no quiero involucrar a todos porque siempre hay actores que son honestos y que trabajan bien. No vemos causas de narcotráfico, grandes causas de narcotráfico, no vemos grandes causas de evasión de impuestos, de ley penal tributaria, de trata de personas. Hay ahí algo que sanear que es muy importante. Lo que estamos acostumbrados, lamentablemente, es a ver a jueces federales que tapan causas de corrupción. Comodoro Pi está lleno de esos y creo que se cuentan con los dedos de una mano las excepciones de jueces y de fiscales que funcionen bien. Lamentablemente la realidad es totalmente opuesta. Hablaste un poco sobre la hidrovía. Bueno, hoy salió la noticia de que fue rechazado el amparo respecto de las organizaciones ambientales. Bueno, lo paradójico de esto es que quien dicta el rechazo es Almain, que es una persona sumamente cuestionada, en la cual también te has expresado. ¿Qué opinión tienes respecto de la hidrovía, la licitación y la forma en que se ha llevado adelante? A ver, la verdad que es un tema que no ha sido priorizado en el último tiempo, que Alberto Fernández tomó una decisión muy mala con respecto a cómo se administraba la hidrovía. Y que venimos desde hace un tiempo a esta parte de licitaciones totalmente fallidas y con poca claridad y con poca transparencia, pareciera más hecha a medida que lo que requiere una licitación de la nación. La cuestión ambiental es un tema muy específico del que poco se habla, del que prácticamente no se ha puesto en foco en el pliego licitatorio sobre cómo se va a cuidar el medio ambiente, y Santa Fe está haciendo una advertencia sobre esa, como también ha hecho una advertencia de la necesidad de ser parte del proceso licitatorio en la hidrovía. Ahora digo, que este juez haya tomado en estos días esta decisión previo a su posible suspensión en el día de mañana en el Consejo de la Magistratura, no habla más de su accionar como juez, que está mucho más interesado en resolver un problema, en resolver su situación personal, que en resolver un problema para el país. Y eso claramente está a las luces con esta resolución judicial. Y te pregunto en ese sentido, la posición de la Cámara Federal de Rosario, subrogarle el juzgado de Rafaela, ¿no va en línea también con la posibilidad de que el juez decida? Digo, porque me parece que está avalado por una instancia superior.
No, la posición me parece desastrosa. La verdad es que el argumento de que no nos podemos quedar sin jueces o de que históricamente se hizo así no es válido ante un juez que está no solamente acusado, sino está imputado, está con prisión preventiva dictada, con previsión de salir del país. Digo, no estamos hablando de un juez normal, estamos hablando de un juez de estas características que tiene antecedentes de corrupción, que tiene pruebas en su contra y que pareciera que no le importa a la Cámara Federal, que decide seguir dándole subrogancias y que siga cobrando por esas subrogancias cuando está al borde de la destitución. Claro, que se vota mañana, lo dijimos se varias vota veces, mañana pero la me parece suspensión importante. y la apertura del proceso a ¿Puede y quedar enjuiciamiento. ¿Puede quedar detenido mañana? Mañana podemos saber si puede quedar suspendido el cargo y en todo caso el Consejo de la Magistratura tendrá que tomar una decisión de qué pasa con esos fueres. Es una posibilidad, no sé si en el día de mañana, pero es una gran posibilidad. Dato importante que resuelve la situación de la hidrovía el 5 de junio, es decir, la semana pasada. Exactamente. Lo que habla de que es un juez que se maneja más por intereses políticos y personales que por decisiones. No estamos hablando de la decisión concreta del amparo de la hidrovía, porque no conozco la causa y no quiero opinar concretamente, pero sí de los tiempos y de cómo este juez pretende ser salvado claramente. Hablabas de la justicia federal y su entorno, digo, porque hablaste de empresarios, de beneficios, digo. ¿Crees que con estas dos intervenciones, tanto la de Bailaque como la de Salmain, queda saneada la justicia federal o hay mucho por hacer? No hay mucho por hacer. A mí me parece que es muy sano que se haya implementado el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe a nivel federal, que hoy no está ocurriendo en Comodoro Pi, y eso sería una gran ventaja para la justicia, creo que la gran deuda, porque hoy empezamos a ver el accionar de fiscales, de un sistema que empieza a funcionar, similar al de la provincia, con algo de oralidad, con algo de publicidad, cómo se empiezan a investigar cosas que antes eran impensadas. Ahora, ahí quedan todavía un montón de personajes que deberían irse, o que deberían dar un paso al costado, y todavía muchos procedimientos que creo que hay que mejorar un montón. Cuando habla de personajes, ¿habla de magistrados también? Sí, hablo de personajes que hay en la justicia federal, sí. Porque mucho se habla, digamos, mucho se habla alrededor, en torno, digamos, justo estos dos cayeron en desgracia, pero digo, hay como mucho alrededor. Es que por eso digo, hicimos hincapié en esto porque es sobre quienes hay pruebas. Ahora, lo de Bailaque lo sabía todo el mundo, y lo de otros personajes también lo sabía todo el mundo. Seguramente no haya pruebas para avanzar. Ahora, cómo funcionó durante un montón de tiempo la justicia federal en Rosario es algo vox populi, por lo menos para un determinado círculo y para un determinado círculo político o círculo rojo, por así decirlo. ¿Crees que la política tiene responsabilidad en lo que sucedió en Rosario? Por el silencio de mínima, digo. A ver, sí, obvio que tiene responsabilidad, porque Bailaque es un juez que llegó acá por el kirchnerismo. Claro. Era amigo de Zanini y tenía un cargo en Santa Cruz y después pasó a ser juez federal. Y durante todo ese tiempo nadie dijo nada de qué pasaba con la justicia federal en Rosario. Es más, nadie le asignaba más recursos ni más cargos a la justicia federal porque parecía que esto era un problema de los rosarinos y que Rosario estaba estigmatizada. Y bueno, al día de hoy nos damos cuenta de que pasaron muchas cosas. Por supuesto, nadie puede atribuirle la violencia de Rosario a un solo factor ni a un solo motivo. Ahora, los que tenían que prevenir o hacer justicia hacían todo lo contrario, y eso es gravísimo. ¿Crees que el sistema acusatorio va a cortar con este secretismo, como le llama Arbeta, respecto de los procesos penales y la publicidad que tiene y el acceso a la información pública? Sí, porque estamos cambiando de paradigma, y esto de que los jueces federales nadie los conocía, en donde todo se presentaba por escrito, donde no había, estaba despersonalizada el sistema. Ahora que todos tienen que empezar a dar la cara, esto va a haber un cambio. ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Estas medidas se van a poder seguir llevando adelante de la forma que se hacía? ¿Se van a poder seguir manteniendo estas costumbres, llamémosle de otra manera? ¿O quedar más expuestos? Quedan más expuestos todos. Por supuesto que, a partir del sistema acusatorio, lo central del proceso no es el juez, sino que debería ser el fiscal, quienes deberían ser más conocidos, y el juez tiene que dejar de ser una persona que está encerrada en un escritorio y que sus decisiones no son sabidas ni cuestionadas por nadie. Ahora, el impulso del proceso, que antes no ocurría, porque recordemos que hasta hace muy poco Bailaque pretendió hacer eso para asumir su defensa, la investigación la podía llevar el propio juez y tomar la decisión el propio juez, salvo que decida delegarla en un fiscal. Salmain no había querido tomar la causa Bailaque. Exacto, sí, luego la quiso tomar. Penal. Exacto, sí. Porque bueno, me parece una locura. Hay un juez civil que quiere tomar algo penal. Civil, claro, exactamente. Pero bueno, hoy el impulso es distinto. Hoy creo que la principal ventaja del sistema acusatorio es la publicidad, es la posibilidad de que cualquier ciudadano
a pesar de que sea difícil enterarse, pueda ir a una audiencia y ver de propia mano lo que está pasando ahí y cómo acciona el fiscal o cómo no lo acciona y qué decide el juez en el caso concreto. Bueno, yo estuve la semana pasada en una de las audiencias de Bailaque. Todos esperábamos que se defina la fecha del juicio. Lamentablemente no ocurrió y por maniobras dilatorias seguimos esperando, bueno, cuál es el día que Bailaque efectivamente va a ir a juicio. Hablabas recién bien de la publicidad y todos los involucrados en la causa, Busanich, todos tienen como misión atacar a los medios. Lo ponen como decir, bueno, los medios, esto es una campaña de prensa impulsada por no sé por quién. Digo, ahí se nota que la publicidad los perjudica, los expone. Sobre todo ellos porque se fueron arrepintiendo cada uno, entonces son todos mentirosos, ¿viste? Porque son todos, digamos, es una secuencia de mentiras que se va encadenando, pero bueno, al final de los hechos, Busanich hace una carta pública de un montón de páginas diciendo muchísimas cosas, que tampoco tienen publicidad. Que tampoco tuvo publicidad, es decir, creo que tuvo más publicidad en Buenos Aires que en la provincia de Santa Fe. Es más, algunos cuestionaron su veracidad. Sí. Lo cierto es que estuvo internado y que, bueno, claramente vos decías algo que es muy importante. A esta gente le convenía seguir estando en las sombras y que nadie hable de ellos. Y de repente se empezó a saber muchas cosas y muchos secretos, que estoy segura que es lo mínimo que sabemos a comparación de todo lo que ocurrió, pero que bueno, era un montón de gente que tenía muchos privilegios y también mucha influencia en un poder judicial manejado por muy pocas personas. Tu rol como diputada, digo... En Santa Fe, ¿cómo estás viendo la justicia hoy con cambios notorios que hubo en el sistema? ¿Crees que todavía queda mucho por mejorar? Sí, un montón. Me parece que hemos tenido cambios institucionales importantes, que estamos en proceso de renovar la Corte, lo cual también es importante, porque ahí hay gente muy valiosa, hay gente que cumple un ciclo, pero creo que la justicia tiene que también tener caras nuevas y eso es importante a la hora de conducir un poder, pero que todavía tenemos muchas dificultades en la necesidad de la gente de acercarse a la justicia, de acceder efectivamente a la justicia. Tenemos 2 fueros que no han tenido reformas prácticamente, como ha sido el foro laboral y el foro de familia, que hoy están atascados, por así decirlo, de trabajo y a la gente le cuesta mucho acceder. Y después esto, la gente no confía en la justicia, por ende hay un montón de causas que no llegan a resolverse en ese lugar, sino que lamentablemente se resuelven de otra manera. Mucho se habla de que la justicia provincial de Santa Fe no investiga la corrupción institucional. Y es verdad. O sea, también es verdad decir que en la provincia de Santa Fe tenemos otro estándar democrático que en muchas provincias de la Argentina. Ahora no hay grandes causas, estamos atravesando ahora que estamos esperando la resolución de lo que ha significado la causa Serjal. Es el ex fiscal regional de Rosario que está atravesado por un proceso de corrupción y que se ha apelado su causa justamente por cuestiones políticas. Estamos esperando eso. Ahora, salvo eso y cuestiones referidas a corrupción policial, sí, que en algunos momentos son conocidas, por supuesto, y que ha habido en el último tiempo algunas, pero que saludablemente llegan a la justicia, bueno, no hemos tenido otras. Tengo un planteo, si es como que se van avanzando sobre distintos sectores. Hay una gran reticencia en cuanto a las denuncias que se plantean contra administraciones comunales y municipales. Uno de los temas tabú, lo que plantean los fiscales son cuestiones políticas. Eso es como que se le baja el precio y no se investigan los delitos que efectivamente se cometen. ¿Vos crees que ahí hay que empezar a puntualizar, que hay que empezar a pedir informes? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Tiene que denunciar? ¿No tiene que denunciar? Mira, si hay un delito no es una cuestión política, es un delito. Y si hay un delito, por ende hay que investigar y hay una obligación de un fiscal de investigar. No quiero hablar... O sea, esto es algo general. Después, sí, estamos hablando de... Exactamente. Ahora, si cualquier persona se entera de que en una localidad, ya sea chica, grande o mediana, ocurre algo que no es lo correcto es investigarlo y es denunciarlo. Por supuesto que vivimos en un momento donde la mayoría de la población no quiere involucrarse y dice, ¿para qué me voy a meter en esto? O no se entera o faltan pruebas. Entonces... muchas veces es difícil que eso ocurra. Ahora, si hay un delito, no es una cuestión política y hay que investigarlo. Tu involucramiento en estas causas, ¿entendés que puede ser una plataforma para proyectarte como un cargo ejecutivo? No. ¿No? No. Y eso no significa que en un momento, o sea, atravesé
y fui parte de gobiernos ejecutivos y la verdad que fue una hermosa experiencia. Ahora, mi involucramiento en estas cuestiones tiene que ver con lo que yo entiendo que es mi responsabilidad y por una cuestión política, institucional y también personal, de que vivo en esta ciudad, de que soy rosarina, de que atravesé un proceso de, como la mayoría, de mucho dolor, de dificultad de vivir en esta ciudad, pero también digo de cómo muchos gobiernos han utilizado la cuestión de la seguridad y de la justicia como una cuestión totalmente demagógica para atacar a Rosario y también para atacar al socialismo en este caso concreto. ¿Crees que eso era parte de la justicia federal, parte de esa organización de ataque? Yo nunca olvido la frase del Cuervo Larroque diciendo que esto era un narcosocialismo. Digo, a mí me quedó muy, muy impregnada esa frase porque me parecía que no era solamente un discurso de barricada de la Cámara de Diputados, sino me parece que tenía un trasfondo. De hecho, cuando vos analizás el tiempo, hubo un abandono desde Aníbal Fernández. Rosario quedó abandonado y me parece que la justicia federal también fue parte de ese plan. No tengo dudas, por eso te digo, mi involucramiento tiene que ver con eso, tiene que ver con haber sido parte y testigo de todo lo que pasó, de todo lo que se atacó a la ciudad, a un gobierno en particular, que en este caso era el socialismo, pero podría haber sido otro, y con una forma de hacer política, a mi criterio, totalmente antidemocrática, que de alguna manera fue lo que la puerta de entrada a esta forma que estamos viviendo, que ya es totalmente cruel, inhumana y un montón de cuestiones. Ahora, creo que el aprendizaje de esto es que la seguridad tiene que ser un acuerdo estatal, un acuerdo estratégico y de todas las fuerzas políticas. Un atentado. Sí, un atentado, no sé a quién nombraste, pero algo pasó. Después lo editamos. Al margen de eso, nos hablaste de la gente no quiere involucrarse, estuvimos hablando del Poder Judicial y estuvimos hablando de seguridad. ¿Qué opinión te merecen los juicios por jurado? Que están en boca de todos. Yo tengo mi opinión personal, te pregunto la tuya y después te la comparto. A ver. Bueno, sí, tuvimos una noticia ayer que comenzó el primero en la ciudad de Rosario, ya habían ocurrido en otras localidades de la provincia. Yo estoy a favor del juicio por jurado, me parece que es una manera de que la gente se involucre en otro poder del Estado, que es el que no se elige democráticamente, que es el que no se elige por elecciones, y creo que involucrarse desde adentro en ver cómo se toman las decisiones es algo positivo para cualquier persona que transite por la calle, que esté caminando y que eso le ayuda a ver las cosas desde otro lugar y a tomarse las cosas también con responsabilidad, como una carga pública y con compromiso. A mí lo que más me preocupa, que siempre lo planteo, es la seguridad y la permeabilidad de los medios de comunicación respecto de cuando se trascienden las políticas, que trasciende la información, que se trascienden opiniones sobre hechos concretos. ¿Cómo lo va a tomar un ciudadano común que no está vinculado a ese ámbito del Poder Judicial? Porque es más, cuando uno va como testigo, yo particularmente ejerzo la profesión, pero cuando uno va como testigo ve lo nervioso que se pone, la situación en que se ponen, y no sé si tenemos la madurez social como para tomar a 12 ciudadanos, 6 y 6, y que tomen una decisión de esa magnitud, con todo lo que implica el entorno, no porque no estén capacitados para decir sobre los hechos si ocurrieron o no ocurrieron, si están efectivamente probados, que es lo que hace el juzgado, pero sí lo que me interesa es el entorno. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a cuidar a esa gente en el entorno de toda la contaminación de información dirigida sobre un prejuicio, llamémoslo, y la seguridad? Porque la gente hoy rechaza, por ejemplo, ir como presidente de mesa cuando llega la designación. La gente rechaza ir como testigo a un tema de familia, a un tema laboral, mucho más a un tema penal. Tomar la decisión. Eso es lo que me preocupa. Es decir, ¿cómo vamos a proteger a esas personas para tomar la decisión? Primero que es una carga pública. Y después, si nos preocupa esa permeabilidad, que es lo que me quedo con lo que dijiste al principio, o sea, nos debería preocupar de cualquiera que tome una decisión, porque nadie está exento a levantarse un día, a abrir un diario o un portal digital o a recibir una llamada telefónica, tenga información o no la tenga formación o no la tenga, y justamente la justicia argentina está plagada, pero plagada, de casos como los que hablábamos antes, de jueces con mucha formación que ha tomado decisiones en virtud de la respuesta social o en virtud de lo que podía ser la respuesta social. Tenemos enorme cantidad de casos que han tenido una condena mayor o que han tenido una condena menor simplemente por el solo hecho de portación de apellido o de lo que podía salir en los diarios de comunicación. Entonces, desde ese lugar,
no me preocupa, porque al contrario es algo que es colegiado y que implica la necesidad de acuerdo de un montón de personas. Y sí, obviamente me preocupa la cuestión de cómo cuidamos a esas personas. Ahora, la contaminación lamentablemente es algo que está latente en cualquiera que tome una decisión. Hablabas me quedé antes que Seba te pregunte esto, del tema de una política antidemocrática aplicada hacia Rosario. ¿Crees que referente de esa política sigue siendo Juan Monteverde o su espacio, ese espacio del peronismo sigue teniendo esa visión? Porque ellos fueron muy fuertes hablando de no tenemos miedo, pero digo, fueron parte de ese colectivo político también, ¿no? Mira, a mí no me gusta personalizar. No, bueno, seguramente haya muchas personas de mi mismo espacio político, de Unidos, que vienen acá a hablar mal en contra de Juan Monteverde o de otros actores. No es mi estilo. O sea, no me gusta cuando se alusiona al socialismo, no hago política de la misma manera y no me gusta señalar con el dedo a nadie. A mí me gusta debatir ideas, sí, me gusta confrontar ideas y lo hago con quien sea. Pero creo que el señalar a otro con el dedo es gran parte de los problemas que hemos tenido en la Argentina y me enoja cuando lo hacen dirigentes de mi espacio político y también cuando lo hace personas como Juan Monteverde, que también lo hace, o cuando lo hacen dirigentes kirchneristas o del mileísmo. No me parece que esté bien, me parece que es algo que te da rédito por un tiempito, pero que no te da credibilidad. En relación a las políticas públicas que lleva adelante el gobierno de Puyaro, hay avista una posibilidad de reformar algunas medidas, cuestiones judiciales, entre ellos la posibilidad de que la policía tome declaraciones o se genere. ¿Estás de acuerdo con esa posición de reforma? ¿Crees que los puntos son válidos, que puede ayudar a la seguridad pública? Creo que eso es toda una reforma que tiene mucho de lo mediático de por medio. Creo que Puyaro tiene un punto muy importante, que es haberle aportado mucho a la pacificación de Rosario, y que la legislatura acompañó con leyes concretas que fueron acordadas con muchos sectores políticos. Y también el mérito de Puyaro tuvo que ver con decir, hasta acá hay una línea divisoria, de ahora en adelante necesitamos otras políticas que sean consensuadas y las vamos a consensuar con el gobierno nacional, con el Poder Judicial, con la legislatura, sea del color político que sea, porque acá la gente se está muriendo. Hoy vivimos otra realidad. Hoy pasaron 2 años y la ciudad está mejor, por supuesto, gracias a esto, y creo que requiere ver cómo se logró eso, requiere análisis profundo y requiere consensos. Entonces, si vamos a hacer modificaciones, tienen que ser consensuadas con muchos actores de la política y también tienen que ser pensando en la Constitución que votamos, que tuvimos con el gobernador el privilegio de votar hace muy poquito, y que da las pautas, bueno, tanto de la justicia como de la seguridad en la provincia de Santa Fe, y es muy clara con respecto a ello. Te meto en la última de la política de mi parte. Sí. No lo voy a decir con personas porque veo que no. La Libertad Avanza. Sí. Puso un condicionamiento de decir, con el radicalismo puede ser, con el socialismo nunca. Ajá. Desde tu punto de vista... Andá, máquina, nadie te detiene, que vayan. Bien, y si los radicales quieren ir, que vayan. Ok, ustedes tampoco, digamos. ¿Qué? Ustedes no irían jamás. No, por supuesto que no. No, nosotros no tenemos nada que ver. Y me extraña mucho de algunos dirigentes de Unidos que digan que quieren tener que ver con la Libertad Avanza. Porque entiendo que todavía en algún sector de la sociedad, que entiendo perfectamente, eso sea grandilocuente. Ahora, las grandes noticias a nivel nacional tienen que ver con corrupción. Tienen que ver con un gobierno que es, además de insensible, es corrupto. Que se robó la plata de los discapacitados, que tiene un jefe de gabinete que no puede explicar su potencial, su exponencial crecimiento de patrimonio, y que no presenta la declaración jurada, con una hermana del presidente que no está imputada básicamente porque se dedica a presionar a la justicia, porque tiene un involucramiento tanto en las causas de Andis como de Libra, incluso el propio presidente. Entonces me pregunto, ¿qué hacen algunos dirigentes de Unidos diciendo por los medios tanto que quieren ir con la Libertad Avanza? Gracias. Un dato de color que no suma nada, pero dicen que está esperando a Dorni que juegue a Argentina para presentar la declaración jurada. Eso me pareció delirante. Es divino. La verdad que sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pasó ahí Leonel Garay. Muchas gracias por haber estado al otro lado. Nos vemos la semana que viene.